Las inundaciones en Tabasco afectaron a más de 1 millón de personas y al 70% de su territorio. 4,000 casas y 332 kilómetros de carreteras y caminos resultaron dañados. Hay 370,000 familias damnificadas, 160,000 en la zona rural del estado y otras 30,000 en Chiapas. Las dimensiones de la catástrofe hablan por sí solas. Las lluvias torrenciales, sumadas a la corrupción y negligencia de los gobiernos federales y estatales, provocaron una de las mayores tragedias en la historia del país. El director del Programa para la Reducción de Desastres de la Organización de las Naciones Unidas declaró que la tragedia pudo haberse evitado, pero que no se tomaron las medidas para prevenirla. El gobierno espurio de Calderón culpa a la naturaleza. En Tabasco recuerdan la corrupción oficial que evaporó las inversiones para obras hidráulicas que previnieran las inundaciones. Se señala a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional de Agua por el manejo irresponsable de la presa hidroeléctrica Peñitas. No se vale exonerar ni acusar sin más, ni decir que denunciar es politizar el asunto. Es una cuestión de justicia elemental determinar las causas de la inundación, investigar las responsabilidades, sancionar a los involucrados y, sobre todo, tomar medidas para que la tragedia no se repita. Pero veamos los elementos que hicieron posible la tragedia en Tabasco. Este es Tabasco. Esta es Villahermosa, su capital. Podemos nosotros hablar de dos componentes, un componente natural y el componente, digamos, humano, que es todo este asunto de las presas, que tiene que ver con la forma como CFE maneja el sistema en su conjunto a favor de las empresas privadas. Al momento que comienzan las intensas lluvias, Peñitas estaba al 96% de su capacidad, cuando según el programa de manejo de presas, debería estar por debajo del 50% para iniciar la época de temporales. Todo el mes de septiembre, Peñitas estuvo trabajando al 30% de su capacidad. Pocos días antes, el 25 de octubre, la presa estaba por encima del 100% de su capacidad, según lo que se desprende de los datos de Conagua. Debieron haber dejado pasar más agua desde antes para que no se amontonara ahí toda. Por supuesto que si desde septiembre hubieran manejado esto de esta manera, pues mejor todavía, no hubiera habido ese problema. Ni la Comisión Federal de Electricidad ni la Comisión Nacional del Agua desfogaron agua suficiente cuando pudieron hacerlo con tiempo. Desde el 21 por lo menos ya sabían que la cosa se estaba poniendo dura, según sus propios boletines. En el momento en que se les vinieron las lluvias encima, dejaron escapar un torrente inmenso de 2,000 metros cúbicos por segundo, justo cuando la presa estaba a punto de reventar. Fue un trancazo lo que llegó a Villahermosa. Y los diques que había en la parte céntrica se rompieron con ese golpe del agua. El caudal del río Carrizal se convirtió en una marea que reventó después en las partes bajas de Tabasco. El golpe de agua llegó a Villahermosa a las 3:20 de la tarde del 31 de octubre. Rompió los diques y en menos de media hora, el nivel de agua subió más de 2 metros en el centro de Villahermosa y en otras zonas de la ciudad. Mucha gente quedó atrapada en las azoteas porque no tuvo tiempo de escapar. Por las inundaciones anteriores, la gente se subía a la azotea y con eso la libraban. Pero ahorita el agua se fue por arriba de las azoteas y por arriba de todo. Durante 3 días, Peñitas siguió expulsando 2,000 metros cúbicos por segundo, al tiempo que la capital tabasqueña se siguió hundiendo todavía más bajo el agua. Es una cantidad enorme y estamos hablando no del total, sino lo que vino directamente de haber abierto las compuertas de la presa. ¿Por qué no la soltaron poco a poco? Porque ellos tienen una política, como decía yo, de darles preferencia a las empresas privadas y entonces para eso no quieren generar demasiado, generar lo menos posible, nada más en las horas pico de mayor demanda, en las hidroeléctricas. Y como resultado de eso, pues va subiendo el agua cuando llueve, pero acumulado, vaya, y cuando ya viene el momento del desastre, pues le abren cuando ya tienen, como quien dice, el agua al cuello. Este manejo de la presa es una irresponsabilidad criminal que no tiene nombre. Pero lo que no puede admitirse de ninguna manera es la falta de medidas de prevención del gobierno estatal y federal. Hubo tiempo para responder a la emergencia y no se hizo. Debieron haberse hecho obras hidráulicas como es público, incluso Pemex ha declarado. Nosotros les dimos el dinero, quién sabe qué habían hecho con él. Tabasco es la entidad que más recursos ha recibido para obras hidráulicas y de prevención.
Lo cierto es que desde hace 30 años no se hacen obras hidráulicas en el río Grijalva. En 1999, después de un huracán, la presa Peñitas soltó 1.500 metros cúbicos por segundo e inundó Villahermosa. A partir de entonces se decidió elaborar un plan hidráulico que Fox nunca realizó. De 1999 a 2006 se gastaron más de 8,000 millones de pesos que no se ejercieron o no se aplicaron como debían. Pemex entregó 684 millones para obras al gobierno de Madrazo que nunca se vieron. En el recuento de daños de la tragedia, la corrupción tiene un lugar destacado. Todo eso tiene que ser investigado. Antes de que hubiera empresas privadas, esas mismas presas trabajaban lo que se llama envase, o sea, estaban trabajando todo el tiempo que podían. ¿Por qué? Porque no gastan combustible, porque tienen muchas ventajas. La electricidad ha pasado de ser un servicio público a una mercancía. Producimos más de la que necesitamos y el sector privado, que cuenta con el 18% de la infraestructura, ya produce el 30% del consumo nacional. Cuando empezó a haber empresas privadas, destinan las hidroeléctricas nada más a las horas pico de mayor demanda y así se le da más lugar a las empresas privadas a las que se les está comprando electricidad y ellos lo generan con gas natural que pues está caro y que se lo cobran bien caro a la Comisión Federal de Electricidad, la electricidad. El Centro Nacional de Control de Energía, que está aquí en el DF, cada 15 minutos aplica una serie de criterios para ver qué planta va a entrar en ese momento, cuál va a salir, etcétera. Si desde este centro se prenden las empresas transnacionales y se apagan las hidroeléctricas, entonces pueden provocar que se acumule el agua en los embalses, como ocurrió en el caso de Peñitas. Se quiere utilizar el argumento del calentamiento global para evadir las responsabilidades de lo ocurrido en Tabasco. Pues nuestras pertenencias se fueron todos al agua y más que nada necesitamos la ayuda por aquí para todos los hermanos que están aquí. Quizá ya 1 mes o 2 meses estaremos en nuestras casas porque por la pestilencia y grandes enfermedades que va a existir ahora en nuestra población. El mal manejo de Peñitas desnuda la política energética entreguista de Calderón y su comité de administración al servicio de un sistema salvaje de explotación que privilegia las ganancias privadas por encima de la seguridad y el bienestar de la gente.